¿Qué haces, cabrón? ¿Qué pasa? ¿Qué es esto? Sirope de chocolate. Pero eso tiene edulcorantes. ¿Y? ¿No puedo tomarlos? ¿Ustedes qué creen? ¿Que debería o no debería? ¿Qué tenemos que hacer ahora? ¿Explicarle a la gente por qué debemos o no debemos tomar edulcorantes? Yo pienso que es algo que la gente piensa que es bueno y realmente a veces no es tan bueno alimentarse. Vamos a tener que darles un poco más de información, ¿no? Sí, un poco más, ¿no? Compañero, que empiece el vídeo. Muy buenas compis, bienvenidos a un nuevo vídeo más para el canal. Hoy vamos a hablar sobre los edulcorantes. Vamos a decir por qué se deben tomar o por qué no se deben tomar los edulcorantes. No se deberían tomar. Además les traemos unos estudios muy interesantes sobre pues vamos a explicar qué quieren demostrar los estudios y en dónde está demostrado que puede ser un problema o tal vez no tanto consumirlos. Entonces vamos a disfrutar un poco este video, vamos a gozárnoslo esta vez. Eso es, chavales. Bueno, compañero, pues cuéntale a esta gente qué son los edulcorantes. Antes de saber si son buenos o malos, vamos a saber qué son. Es verdad. Vamos a explicarles un poco a estas personas qué es un edulcorante, pero para entender qué es un edulcorante vamos a decir primero que un edulcorante realmente es un aditivo alimentario. Tenemos que tener en cuenta que son aditivos, o sea, no podemos creer que los edulcorantes son algo que puede sustituirnos en la alimentación a ciertas cosas, es un aditivo más. Por eso, más adelante vamos a hablar de las cantidades recomendadas por la FDA y por otras asociaciones. Por ahora, tenemos que decir que es un aditivo alimentario. Realmente un aditivo es una sustancia que se usa en la fabricación, preparación, envasado, moldeado, lo que sea que se refiera a la industria de alimentos para aumentar o cambiar o modificar las propiedades organolépticas de este alimento. Entonces, o sea, dilo para la gente para que se entienda, organolépticos. Organoléptico quiere decir las propiedades tanto que se dan por la vía retronasal, quiere decir que se dan tanto olfativamente como gustativamente. Eso es, chicos. Muy bien. Bien, compis, pues ¿qué es un edulcorante? Un edulcorante es una sustancia natural o artificial que se encarga de edulcorar los alimentos, ya sean amargos o tengan un sabor que sea malo, entre comillas. Entonces, pues eso, se encarga de dar un mejor sabor a estos alimentos. Compis, ahora que hemos dicho qué son los edulcorantes, vamos a decir qué efectos tienen, ya sean negativos o positivos, en nuestro organismo. Los efectos que tienen estos son básicamente diferentes entre unos y otros, porque unos tendrán unos efectos y otros tendrán otros. ¿Por qué? Porque provienen de lugares diferentes, es decir, de diferentes fuentes naturales. Entonces, chicos, es muy importante saber de dónde provienen estos edulcorantes. ¿Y cómo sabemos esto? Pues mirando la etiqueta de los productos. No simplemente quedándonos con que ese alimento tiene edulcorantes, también hay que saber qué tipo de edulcorante lleva. Y sabiendo qué tipo de edulcorante lleva, pues podremos saber qué efectos secundarios puede llegar a tener. Y con esto no queremos decir en ningún momento que no debamos tener caprichos en nuestra dieta. Al contrario, o sea, debemos tener una alimentación donde los alimentos provengan de fuentes naturales en el 90% y luego si nos damos un capricho de ese 10% con algo que va edulcorado, pues realmente no va a pasar nada. Compi, realmente tenemos que tener en cuenta una cosa. Recordemos que el azúcar realmente es un problema en la sociedad actual. No porque el azúcar sea malo, porque realmente lo que consumimos, la mayoría de frutas y de todo, lo contiene en forma ya sea sacarosa y de otros monosacáridos. El problema realmente es que el azúcar, el exceso, se ha relacionado con problemas metabólicos, hígado graso, gota, problemas articulares, problemas de intolerancia a la glucosa, problemas de páncreas, problemas de muchos cánceres. O sea, se ha relacionado con mucho cuando realizamos ese consumo excesivo de azúcar. Entonces realmente por eso se han generado los edulcorantes artificiales, que son mucho más baratos de producir que el azúcar, que el proceso industrial del azúcar requiere un dinero y el de los edulcorantes es un poco más barato. Entonces realmente tenemos que tener en cuenta eso. Cuando estamos suministrando azúcar a nuestro cuerpo, viene acompañado de micronutrientes. Los edulcorantes, ¿no? Los edulcorantes vienen puro edulcorante, o sea, la sacarina, todas estas cosas que consumimos realmente es puro. Claro, no contiene ningún tipo de micronutriente. En cambio, cuando consumimos frutas, estamos consumiendo azúcar, pero le estamos aportando algo extra a nuestro cuerpo, que en este caso sería pues minerales, vitaminas y demás que son muy necesarios para nuestro metabolismo. Vale, pero compi, ¿hay algún estudio que demuestre todo esto que estamos diciendo? Pues y no quiero que se lo digas a ellos, quiero que se lo digas a aquellos compañeros de allí. Vale, se los voy a decir. Están un poco lejos, pero puedes hablarles perfectamente. Yo creo que oyen, pueden oírlo. Pero chicos, realmente si hay estudios que se han hecho recientemente, específicamente en ratas, sobre los edulcorantes. Aquí le vamos a dejar el estudio para que vayan y lo busquen si les interesa, porque está muy interesante. Que básicamente resumía que a las ratas, a una raza de ratas Sprout Valley, que realmente es una rata muy típica en la experimentación, se les suministró de 100, 200, 300 y 400 hasta 1000 miligramos de un edulcorante muy típico, donde se demostró una reducción muy elevada de bacterias beneficiosas de la microbiota. En este caso fueron lactobacilos, bifidobacterias, bueno, y muchas otras que realmente
realmente demuestra un impacto negativo sobre la microbiota intestinal y además una elevación del pH, que realmente en el intestino no nos conviene que haya un elevado pH por la digestión y demás. Este estudio demuestra que después de suministrarle a estos animales esa cantidad, que en proporción en humanos sería un poco menos de lo recomendado por la FDA, que sería más o menos de 5 miligramos por kilogramo de peso. ¿Qué es la FDA? La FDA es la Food, Drugs and Administration y demostró esto, donde aquí les van a aparecer unas tablas, compi, donde aquí vamos justo, a... ¿no? Aquí, pum, 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 donde van a ver cómo después de van pasando las semanas, cómo se comienza a ver disminuida las bacterias beneficiosas de la microbiota, de la flora, que ya no se debe llamar así, pero bueno, la flora, comienza a disminuir las cantidades de estas bacterias beneficiosas y por el contrario no tiene ningún impacto sobre los enterobacterias, que realmente no nos interesan tenerlas altas. Además, también en este estudio se vio una disminución, de la glucoproteína P. La glucoproteína P no es más que una proteína de membrana en el epitelio intestinal, del intestino grueso, y delgado, que se encarga de expulsar algunos toxinas y demás productos metabólicos de nuestro organismo y externos como fármacos y demás de nuestro organismo hacia afuera. Sin esta proteína realmente moriríamos. Claro, podríamos tener una intoxicación muy muy fuerte porque bueno, esos fármacos irían dentro de nuestro organismo o tendrían dificultad para salir. Entonces esta glucoproteína es muy importante en eso y se mostró una reducción muy muy grande. Acá en pantalla van a aparecer la glucoproteína para que la vean, que es nada más que una proteína de membrana. Ya está. Oye, pero bueno, por lo menos ya yo creo que les quedó un poco claro a qué nos estamos refiriendo. Pero yo tengo una pregunta. Dime, compañero. O sea, ¿tú crees que hay un estudio relacionado con una población especial, así como embarazadas? ¿O algo? No sé. ¿Relacionado con los edulcorantes sí hay? Sí, compañero. Pero se lo voy a responder a estos chicos, ¿vale? Exactamente. Quiero que se lo respondas a estos chicos de acá. Vale, compañero. Pues sí, existe un estudio en embarazadas donde dice que el entorno nutricional de esta persona, de la persona que está embarazada, que tiene un neonato en su interior, pues juega un papel fundamental en la descendencia, porque ya que puede provocar enfermedades como por ejemplo la obesidad. El alto consumo de edulcorantes, dependiendo del edulcorante también, pues puede provocar este tipo de enfermedades. El estudio dice que el aspartamo, por ejemplo, es uno de los edulcorantes que si lo tomas en el periodo perigestacional, es decir, antes de tener el niño, pues el niño puede desarrollar enfermedades como la obesidad. Y por no mencionar otro tipo de enfermedades metabólicas, por supuesto, no solo la obesidad. Otros efectos adversos que puede tener estos edulcorantes, que también lo dice en el estudio, es que puede tener efectos negativos como trastornos en la microbiota intestinal o, por ejemplo, una mala absorción de la glucosa, absorber más glucosa de la normal, es decir, una hiperglucemia, y también una desregulación del apetito. Exactamente, como lo dijo mi compañero, si nosotros nos ponemos a pensar en las enfermedades metabólicas, como por ejemplo todo lo que tiene que ver con la hiperinsulinemia, la diabetes, enfermedades de todo tipo relacionadas con hipertensión, hipercolesterolemias, o sea, lo que sea, tienen que ver muchísimo con qué la madre comió y cómo repercute esto en su hijo, porque obviamente comparten la misma sangre en ese momento cuando está dentro de ella. Entonces tenemos que tener en cuenta que todo esto, que el estudio se lo vamos a dejar aquí abajo, el siguiente, el cual está hablando mi compañero, interesante porque imagínense, si la madre se suministra pensando que está haciéndolo bien, pensando que no me quiero engordar para no afectar mi peso y porque también ha oído que si se pasa de peso puede generar un embarazo un poco prematuro y demás, entonces dice, no, yo mejor me alimento a punta de edulcorantes. Claro. Pues no sean... Mucho cuidado porque no siempre es así. Realmente esto puede generar muchísimas cosas. Un descontrol del centro de regulación de la ingesta, lo que ya hay un post en Instagram hablando sobre esto, súper interesante, sobre el apetito y demás, aumento de la leptina. Tenemos también problemas, hiperinsulinemia, como dijo mi compañero. O sea, toda esta cantidad de problemas son relacionadas por el uso o el abuso de este tipo de cosas, según este estudio. Es muy interesante porque realmente se estudió en personas ya y en embarazadas. Entonces hay que tener cuidado con eso. Compis, pero ahora, ¿qué es esto de edulcorantes no nutritivos? No le hables a ellos, háblale a ellos. Verdad, no los podemos cuidar. No, hombre, los estás marginando. Bien, chicos, o compis, realmente... Nosotros lo que estamos queriendo decirles es ¿qué son estos edulcorantes no nutritivos? Estos NNS. Pues estos no es más que son básicamente 7 los que más se usan y más que todos los que están permitidos en este momento en todo el mundo. Algunas restricciones hay, obviamente, pero son estos que aparecen en pantalla. Se los dejamos, entre los cuales están todos los que ya conocemos: el acetasulfamo K, el aspartamo. Todos estos edulcorantes realmente, y los otros 5 que ya los están viendo, son los que están permitidos. La ingesta diaria recomendada, por ejemplo, en países como Estados Unidos, son de aspartamo, por ejemplo, es de 50 a 60 miligramos
por kilogramo de peso corporal en humanos. Bastante. Muchísimo. Los niños, por ejemplo, consumen esto 16 a 64 veces más de lo que deberían ser la ingesta diaria recomendada. Pero no se tenía en cuenta que estas poblaciones iban a consumir tanto de la cantidad de edulcorantes. Y cuando se dieron cuenta de que, hey, ya las madres están comprándole muchísimo edulcorantes a los niños, dijeron, cabrón, aquí pasa algo. Porque claro, los niños estaban desarrollando ciertas patologías un poco raras. Por eso se siguen en estudio este tipo de edulcorantes. Es el abuso, ¿vale? Es lo que hay que tener en cuenta. Realmente, uno de los problemas que tiene el aspartamo, compis, es que como la fenilalanina y el metanol se descompone por esterasas y peptidasas en el epitelio intestinal, pues realmente, ¿qué pasa con el metanol? ¿Qué es el metanol? Es un alcohol. Es un alcohol. Y realmente el metanol, al final, por muchos procesos, va a tender a generar ciertas tóxicos para el organismo, como por ejemplo el formaldehído, que es un tóxico para el organismo, no lo podemos metabolizar. Al final puede generar esas patologías. En los ratones, en este experimento que se hizo, se demostró indudablemente que cuando se suministraron ciertas dosis de aspartamo a estos ratones, demostraron una tendencia muy elevada a tener carcinomas, a tener cáncer de vejiga, un montón de cánceres que realmente, el estudio se lo vamos a dejar aquí también, una tabla de qué tenían esos ratones, muy interesante, un estudio muy reciente, donde se vio que generaban muchísimos problemas relacionados con tumores. Chicos, y para finalizar, una parte muy interesante de este estudio, que yo sé y lo sabemos. Bueno, cuéntanoslo. No te desplayes tanto. Cuéntanoslo. Fíjate el sudor, ¿vale? Estás sudando una zorra. Hombre, no sé, a lo mejor tengo 4 focos a mi alrededor, una morsa de 100 kilos, 2 cámaras, presión, verano, no sé qué quieres. Loco, vale. ¿Foca? ¡Ah! ¿Cómo terminé? Buah, recordemos que es un orzuelo así de grande, loco. Y en este estudio se vio que el acetasulfamo K, específicamente este edulcorante tan usado en Europa, demostró tener muchas alteraciones en estos ratones, muchísimas, tanto a nivel de colesterol HDL, bajó mucho la concentración de HDL, o sea, mal. Y sube la de LDL, ¿verdad? También, sí, realmente subió el LDL. Demostró tener aumento de la hiperglucemia sin secreción de insulina. O sea, demostró tener un daño tremendo en estos ratones a nivel del metabolismo pancreático. Oye, compi, pero bueno, ya una vez explicado todo esto, yo tengo una pregunta. Pregúntame. O sea, ¿qué tiene que ver? O sea, ¿cómo es posible que si la madre come edulcorantes o toma mucha cantidad de edulcorantes, al bebé le influya? ¿Es verdad eso? O sea, ¿tiene que ver o no? Pues claro, compañero, claro que tiene que ver. Básicamente porque la microbiota del bebé está muy influenciada por lo que come la madre. O sea, dependiendo de lo que coma la madre, pues así va a estar la microbiota del bebé. También depende de cómo sea el parto, si es natural o por cesárea. Claro. O sea, compi, entonces por eso, ¿no? O sea, que la madre consume ese tipo de edulcorantes, afecta a la microbiota del bebé y con eso tiende el bebé a tener enfermedades metabólicas de las que ya hablamos. ¿Es eso, no? Eso es, o sea, está completamente condicionado. Vale, compañero, una cosa que he de recalcar del estudio es que el aspartamo consumido en dosis superiores o incluso inferiores a las recomendadas aumenta los niveles de estrés oxidativo en el cerebro de las ratas. Hey, compis, y una cosa. Yo les queríamos mencionar una cosa. Es verdad que hacen falta muchos estudios, faltan mucha investigación para determinar a ciencia cierta si determinado edulcorante nos causa determinada patología, cáncer. Debemos estar seguros de cuánto consumimos, no consumir y ya. Hemos visto a muchos culturistas. Hace poco, recientemente, hay un video en el canal reaccionando. No sé si el nombre, pero bueno, para que vayan y lo vean. Donde el chico consume casi el 90% de su dieta. Literalmente, de las 6 comidas que tiene, 5 llevan edulcorantes. Edulcorantes. Proteínas, compañeros, proteínas de estas, avena de sabores. Harina de avena, incluso aminoácidos, creatinas. Salsas de sabores y sabores y sabores. Ustedes saben lo impactante que es que el cuerpo esté recibiendo esta cantidad de edulcorantes, por supuesto artificiales. Es muy, muy delicado. Oye, bueno, compi, para finalizarle y decir ya a nuestros compis, ¿tú crees que se va a priorizar el azúcar o edulcorantes? O ambos, o ¿qué dirías a esta gente? Pues la verdad, compañero, me gusta mucho tu pregunta, porque es una pregunta bastante controvertida, ¿no? Ya que el azúcar es calórico y los edulcorantes no. Entonces, mi opinión, o yo por lo menos pienso, que los edulcorantes se deben meter en el sentido de que no fomentamos la obesidad. Sin embargo, con el azúcar sí, ya que, como digo, es calórico. Ahora bien, el azúcar, por ejemplo, el azúcar de la fruta, o la fructosa, viene acompañado de micronutrientes. Sin embargo, los polialcoholes, los edulcorantes, no vienen acompañados de estos micronutrientes. Entonces son puros y a nivel de microbiota y demás, pues, como hemos dicho anteriormente en los estudios que hemos mencionado, pues son perjudiciales. Ahora bien, el azúcar tiene otros contras, como puede ser la elevación de la insulina. Elevan mucho la insulina, sin embargo, los edulcorantes no tanto. O sea, compi, si entonces yo dijera,
hey, ¿qué tengo que hacer? ¿Compro solo edulcorantes o mi dieta la baso en solo azúcares? ¿O cómo lo distribuyo? ¿Qué hago? A ver, pues lo ideal sería siempre un equilibrio. Ok. Eso sería lo ideal. Pero si tienes que elegir entre una u otra, yo sinceramente metería edulcorantes. ¿Por qué? Porque dependiendo del azúcar, o sea, si estamos hablando de azúcares añadidos, te diría edulcorantes, ¿vale? Ok. Sin embargo, si hablamos de azúcares, como he dicho, hemos mencionado, como el de la fruta o de otros alimentos que vengan acompañados de micronutrientes, pues elegimos esos azúcares. Ahora, si son azúcares añadidos, me quedo con edulcorantes, ya que por lo menos son acalóricos. Pues compi, yo pienso casi igual que tú. Yo elegiría, son bollería industrial, me decantaría por la opción de los edulcorantes acalóricos o NNS, que son los edulcorantes no nutritivos, y priorizaría mucho mi consumo de azúcares cuando se trate, por ejemplo, de fuentes naturales. Obviamente nuestra dieta, como ya lo hacemos y como siempre lo recalcamos en nuestros clientes y demás, y asesorados, siempre recalcamos el hecho de priorizar la comida real, la comida natural. Por eso, este tipo de cosas, aunque las consumamos, pues va a ser una porción muy pequeña de nuestra dieta y va a ser darnos un gusto o lo que sea. ¡Perra! Te lo juro que no quería hacerlo. Es que vamos a Ha quedado grabado. Bien, chicos, espero que os haya gustado mucho este vídeo, que os haya aportado gran información sobre los edulcorantes para que ya tengáis criterio a la hora de elegir un alimento u otro. Así que nada, ya sabéis que podéis dejar un like, una suscripción, la campanita para que no se olviden de ver ningún vídeo nuestro y por supuesto que nos sigan en Instagram. Así que chicos, espero que os haya gustado un montón y nos vemos en el próximo vídeo. Adiós.